Bueno, como les decía, nos vamos a apoyar ahorita en el capítulo 28 de Mateo, versos 18, 19 y 20. Sígame con su vista, por favor. El texto dice de esta manera: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Oramos. Padre, bajo los méritos de Cristo, queremos que tu presencia esté con nosotros y que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para exponer este tema, de tal manera, oh Señor, que tú seas exaltado, glorificado, y que no sea el hombre quien hable, sino que seas tú mismo a través de tu palabra. Por favor, toma este tiempo y que sea para edificación de tu pueblo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el tema es el Evangelio. Es algo de lo cual nosotros como iglesia consideramos la columna que sostiene a grandes rasgos toda iglesia en el mundo que profesa a Cristo. El Evangelio es algo vital, algo esencial que debe prevalecer. Aquí en el verso 18 al 20 vemos la gran comisión, la cual fue encomendada a seres no superdotados, no personas quizás con cualidades grandes. Fue una comisión que fue encomendada a personas comunes y corrientes, y que a través de ellas este mensaje se ha predicado a toda criatura, para que así éstas puedan alcanzar la salvación acerca de sus pecados. Y a grandes rasgos vamos a explicar ahorita lo que es el Evangelio, lo que no es el Evangelio, y lo que implica recibir el Evangelio cuando éste es predicado fielmente. Como les mencionaba, no fue esta gran comisión encomendada a personas con grandes dotes, con grandes habilidades. Fue a personas sencillas, comunes y corrientes en su momento. Lo hizo a través de carpinteros, publicanos, pescadores. Realmente aquí nosotros vemos que Dios puede tomar lo que Él quiera para fines en cuanto a que Él sea glorificado. En este caso, recordando a los hombres que Él escogió, fueron hombres que a ojos de los hombres no eran quizás muy preparados, pero Dios a través de su palabra los preparó para que estos fueran eficaces en el mensaje que les fue encargado. Evangelio, ¿qué quiere decir la palabra evangelio? Vamos a ver su significado. La palabra evangelio en sí son buenas nuevas, buenas noticias. Y bueno, cuando nosotros en su momento asistimos a una iglesia por primera vez, tuvimos oportunidad de escuchar la palabra de Dios, y lo que regularmente pasa por nuestra mente siempre, bueno, es algo bueno. Ir a la iglesia es algo bueno, algo que nos va a ayudar a ser mejores personas. Y dentro de ello, si ésta predica la palabra completamente, pues va a causar un efecto muy bueno en los oyentes, y va a lograr el objetivo para el cual Dios la ha mandado. Con el paso del tiempo, si observamos la historia de la iglesia, el mensaje ha sufrido mucha violencia, ha sufrido muchos cambios, pero gracias a Dios por su gracia, este no ha dejado de ser. La iglesia sigue caminando, como dice un himno que tenemos por ahí, sigue siendo fiel,
Y pues nosotros podemos darnos cuenta que ciertamente a pesar del ser humano, porque el ser humano desde el principio, cuando Adán cayó y por ende se conduce solamente hacia el mal, esa es la consecuencia en la cual quedó el hombre, que solamente busca su propio bien, es egoísta por naturaleza y por ende el evangelio ha sido adulterado, aparentemente ha querido ser estorbado, pero bueno, Dios de una manera providencial ha levantado hombres fieles a su causa para extender su reino. El evangelio, cuando es vituperado, es adulterado, tiende a provocar en el oyente no un efecto bueno, porque obviamente sus vidas no van a ser transformadas. Si el evangelio no es predicado de la manera correcta, acorde a la escritura, acorde a toda la palabra de Dios, el oyente, su vida quizás, entre comillas, va a haber un nuevo cambio en sus mentes, pero en sus corazones no va a suceder nada. Ellos van a continuar en un mismo camino. Quiero pensar que, bueno, todos aquí de alguna manera hemos tenido oportunidad de ir a una iglesia, quizás a otra y a otra, pero hemos podido ver a grandes rasgos cómo estas iglesias están estructuradas de tal forma que la vida de la gente aparentemente hay cambios, pero superficialmente, no desde lo más profundo. Cuando el evangelio es predicado completo en todo lo que implica, en todo lo que Dios quiere para su creación, en este caso para nosotros como los seres humanos, va a causar un efecto bueno, un efecto genuino. Bueno, quiero dar algunos puntos acerca de lo que no es el evangelio. El evangelio no es solamente que Cristo te ama. El evangelio no solamente podemos nosotros resumirlo en que Dios es amor y que Él, por esa razón, me va a perdonar y me va a aceptar. Vamos al Salmo 7:11. Salmo 7:11. ¿Lo puedes leer en voz alta, Enrique, por favor? Sí. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Muchas gracias. Bueno, todos reconocemos que Dios es amor. En esencia, Él es amor. Pero el texto menciona, Dios es justo. Él salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿De qué nos habla esto? Que ciertamente, a pesar de que sabemos que Dios es amor, también observamos que Él no pasará por inocente al que se halle culpable delante de Él. Hemos encontrado muchos ejemplos acerca de la justicia de Dios. Una ilustración terrenal que en ocasiones nosotros hemos escuchado y hemos participado es que cualquier juez aquí en la tierra, por muy bueno que sea, por muy compasivo que sea, él tiene que aplicar la justicia. Está obligado a aplicar justicia ante la injusticia. Tiene que aplicar la ley. No puede decir, yo soy muy bueno y voy a perdonar a esa persona así de sencillo. No. Va a juzgarle conforme a la ley y va a ejecutarla. No de buenas a primeras él va a decir, porque yo soy muy bueno, te voy a perdonar. No funciona así. Con Dios es igual. Es necesario que nosotros sepamos ciertamente que Dios es amor, pero también es importante saber que Él es justo y que a Él no le vamos a poder mentir. Todos, absolutamente todos, nos amamos.
de los que aquí estamos, a nadie quizás, siempre buscamos lo mejor para nosotros. Es muy natural que no nos falte el vestido, que no nos falte el alimento, el calzado, lo básico, siempre deseamos tenerlo, ¿no? A nadie le gusta que le falte, en este caso, estas cosas. Por lo tanto, naturalmente hablando, ya viéndolo en un contexto un poquito más amplio, el ser humano se ama a sí mismo, eso es natural. Siempre va a procurar algo bueno para sí mismo. Ahora, si alguien viene y te dice, Cristo te ama, órale, si yo me amo, entonces qué bueno, también Cristo me ama, entonces mucho mejor, ¿no? No podemos nosotros conformarnos solamente con que Cristo me ama y que de esa manera ya tengo el evangelio que Él ha mandado que se predique. Es importante que sepamos que no solamente me ama, sino que también Él va a observar mi vida conforme a ese amor que Él quiere que nosotros nos amemos los unos a los otros. Ese mismo amor va a ser juzgado cuando Él venga. Otro punto, el evangelio no es que Dios tenga un plan maravilloso para ti o para mí. Todos por aquí presentes tenemos planes, tenemos metas, nos marcamos algún reto. Todos tenemos ya de alguna manera pensado qué vamos a hacer mañana, qué vamos a hacer pasado mañana, en un mes. Todos tenemos planes. Ninguno de los aquí presentes podemos estar así a la deriva. Todos nos marcamos metas. Por lo tanto, es algo que muy natural en nosotros el hecho de que nos programemos, pero siempre y cuando esas metas que tengamos, sí es importante que sean conscientes de que en primer lugar es Dios, ¿no? Dios, si Dios permite, voy a lograr esto. Pero ¿a qué me refiero con que el evangelio no solamente es que Él tenga un plan maravilloso para mí? A lo que me refiero es que si alguien viene y te dice, Dios tiene un plan maravilloso para ti, ciertamente, sí, pues yo también tengo planes, y si Él tiene planes para mí, quiero escucharlos, porque Él es alguien grande. Nadie podemos negar que Dios es grande, es inmensamente poderoso. Entonces, qué bueno que Él me considere dentro de sus planes, ¿no? Quiero escuchar, ¿no? Probablemente al escuchar qué planes son, quizás si es un evangelio tal y como el que vamos a exponer en estos momentos, a lo mejor y nos vamos a animar, o a lo mejor y lo vamos a rechazar esos planes. Yo tengo planes, todos tenemos planes, metas, proyectos, etc. Al escuchar que Dios tiene un plan especial para mí, voy a estar totalmente de acuerdo. A ver, platícame. Y que te digan, el Señor te va a prosperar, el Señor va a arreglar tu familia, el Señor va a arreglar tus problemas sociales, vas a ser una mejor persona. Ese tipo de evangelio hasta cierto punto nos va a ayudar, nos va a llamar la atención, pero es un evangelio que probablemente en lugar de acercarnos a Dios nos va a alejar, porque nos va a mostrar que quizás yo puedo participar en mi vida para poder alcanzar el favor de Dios. Dios no viene a solucionar nuestra vida. De hecho, Él menciona que Él viene a poner espada. Los primeros que se van a poner en nuestro entorno va a ser la familia, cuando nosotros verdaderamente buscamos a Dios. Él tiene planes para nosotros, pero sus planes están muy lejos de nuestros pensamientos. Hay un texto donde menciona que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, porque estos son más altos. Por lo tanto, Él va a poner, Él sí se va a preocupar por nuestras necesidades, Él sí va a atender lo que nos haga falta, pero dentro de su administración soberana, dentro de su soberanía, su providencia, dentro de toda su naturaleza, dentro de toda su esencia. Él va a cubrir las necesidades básicas de su pueblo. No simplemente va a ser un Dios como el que muchas veces predican,
allá afuera, como una especie de genio de la lámpara maravillosa que va a suplir lo que yo desee. No es ese Dios el que nosotros pretendemos predicar, sino es un Dios en el cual nosotros nos tenemos que ajustar a su itinerario, el cual es su palabra, y al observarla nos vamos a dar cuenta que hay muchas cosas que Él va a demandar de nosotros, las cuales nos va a costar soltar, nos va a costar trabajo dejar, pero sabemos que si vienen de Él, esos planes traen sabiduría, traen equilibrio a nuestras vidas y vamos a estar satisfechos porque sabemos que esto viene de Dios y podremos soportar lo que venga. Mateo 16, 26, por favor. Mateo 16, 26. El punto que acabamos de hablar es, así como Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, nosotros también tenemos planes en nuestras vidas personales, pero aquí debe de haber un equilibrio. Miren, el verso 26 de Mateo 16 dice, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Siempre nosotros en nuestras vidas tenemos estándares en nuestros proyectos, en nuestras metas. Siempre va a haber un peso, una balanza que va a decir hasta qué punto en verdad me importa. Esto me va a ayudar, hablando de trabajo, familia, relaciones sociales, cómo me desenvuelvo dependiendo del oficio que tengamos. Todo eso tiene que ser administrado acorde a la voluntad de Dios. Si simplemente yo solamente me quedo con que Dios tiene un plan maravilloso para mí y que va a arreglar todos mis problemas, el verdadero problema que Dios tiene que arreglar es nuestro corazón, para que de ahí pueda Él equilibrar su vida en el caso de una persona. Esos planes personales que todos podemos tener, como dice el texto, quizás nosotros, dice, ¿de qué manera aprovechará el hombre si ganara el mundo? Si se ocupara de todas las cosas básicas en este mundo, ¿de qué le va a aprovechar si pierde su alma? Miren, hay algo aquí muy delicado. Nosotros podemos encontrar acá afuera mucha gente bien, gente que moralmente hablando, mis respetos, sí, son ejemplo para la sociedad, pero si no está administrado esa moralidad en Dios, es digno de condenación, es algo que lo va a llevar a la muerte. Y muchas veces nos conformamos a eso y no lo ponemos a la par de la Escritura, y es peligroso porque nos vamos a perder. Juan 16:13, ahí adelantito, después de Lucas, Juan 16:13. Perdón, 33, verso 33. Juan 16, Verso 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A la iglesia, cuando asistimos a la iglesia, pues por lo regular vamos por conveniencia, buscamos arreglar cosas en nuestra vida. Se supone que a la iglesia nosotros vamos porque vamos a encontrar solución para muchas cosas. Si me está yendo mal económicamente, quizás ahí me puedan ayudar físicamente, moralmente, emocionalmente, en todas las áreas de nuestra vida. Quizás esperamos encontrar solución en la iglesia. Pero, como les decía,
el Evangelio no es simplemente que Dios tiene un plan maravilloso, ¿no? Y que va a solucionar todos mis deseos, mis anhelos o mis necesidades. No solamente es eso, sino que, como dice el texto, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice este verso? Que en mí tengáis paz. ¿De qué paz está hablando? ¿De que no me preocupe yo por mis finanzas? ¿De que me asegure yo que voy a sanar de alguna enfermedad? ¿Que quizás el problema que tengo con mi esposa, mi esposo, se va a solucionar? ¿De qué paz me está hablando? ¿Qué ansiedades son las que van a dejar de atormentarme? El enfoque que nosotros debemos ver es conforme al de Dios. La paz que Dios nos da, como dice el texto, Él lo mencionó: la paz que yo os dejo no es como la que el mundo os ofrece. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la que el mundo ofrece, porque mi paz es diferente a la del mundo. Y dice: tendremos aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Esa paz que Dios ofrece es asegurarnos que hemos alcanzado su perdón. Mientras tengamos vida, desde que nacemos hasta que morimos, tenemos que luchar por alcanzar verdaderamente el perdón de Dios, y de esa manera nosotros arreglar nuestra vida en un enfoque general, en toda su esencia. Lo que más importa para nosotros es alcanzar el perdón de Dios. Obteniendo esto, nuestra vida va a tener paz, porque vamos a estar a cuentas con el que está por sobre toda autoridad. Teniendo arreglado ese asunto, todo lo demás, dice la Escritura, será añadido. Lo que Dios vea que tú necesitas, Él lo va a cubrir. Él va a cubrir esos proyectos que tenemos, pero en Dios. No en mis deseos, sino en los deseos de Él. Otro punto que quiero que observemos: el Evangelio no es un acércate y repite una sencilla oración. El hecho de que yo asista a la iglesia y que escuche yo un sermón, un excelente predicador, un excelente expositor, y que de repente conmueva mi corazón, y porque el que está dirigiendo vea en mí que se ha quebrantado mi vida, me llama, haz esta oración y serás parte de uno de nosotros. El Evangelio no es eso, no es una oración de 5 minutos y eso va a solucionar el problema más grande de tu vida. Eso va más allá de 5 minutos, de un día, de un mes. El verdadero Evangelio no es simplemente hacer una sencilla oración, como mencionaba. Así de sencillo, ya no eres uno más del mundo, sino que eres uno de los nuestros. Eso no es el Evangelio. Nosotros no podemos diluir el Evangelio a una hora en la decisión de una persona. Que él se acerque, haga una oración y ya Dios te ha perdonado. No funciona así. El predicar el Evangelio implica no simplemente exponer la palabra, como decía el verso base, hacer discípulos. Predicar el Evangelio, hacer discípulos a todos los lugares, las naciones, e enseñándole todas las cosas que yo os he enseñado. Y eso no se hace en 1 hora o en 2 horas. Eso lleva tiempo. Ciertamente, cuando nosotros nos asistimos a una iglesia, escuchamos el sermón y vamos a ser confrontados, es muy cierto. Si Dios te habla en ese instante, qué bueno, como decía el hermano hace un rato en la exposición, qué bueno que aún seas sensible a la palabra de Dios. Eso es bueno. Ahora simplemente hay que darle seguimiento. Te vamos a discipular, te vamos a enseñar
todo lo que es el Evangelio, que es toda la palabra, y eso va a llevar tiempo. Va a llegar un momento en el que, no sé, puede pasar 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 4 años, y que tú solito te vas a acercar y vas a manifestar a la iglesia. Yo quiero ser uno de ustedes. Quiero participar en la obra del Señor y la iglesia lo va a reconocer. Pero a veces hoy día la iglesia contemporánea, el evangelio que predica, cree transformar vidas en horas. Observamos el catolicismo y prácticamente el evangelismo, las iglesias evangélicas pasan a la misma manera de predicar. Creen transformar las vidas por el hecho de que hay muchos, son multitudes de 100, de 200, 500 personas, pero desafortunadamente no estamos cumpliendo con estos 3 versos que acabamos de ver. Predicar el evangelio, discipular y por ende bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo que la persona va a desear, pero de una manera genuina, no porque lo desea o porque yo también se me antoja ser como ellos, porque no es algo que deseemos como participar en una empresa. Yo también quiero ser de los de confianza, ¿no? Exacto, por los que están cerca del dueño de la empresa. No. Esto es diferente. Aquí no es más que un deseo, sino es algo que se reconoce. La iglesia lo tiene que reconocer. Hola, buenas tardes. Adelante, Carlos. Entonces, como repito, el evangelio no podemos resumirlo a llamar a la gente al estrado y decirle, haz esta oración sencilla conmigo. Es más que eso. Implica mucho sacrificio, tiempo, esfuerzo de parte de la iglesia para con los que se reúnen. Si se hiciera de esta manera sería un diagnóstico superficial y por lo tanto el tratamiento que se le da a la gente en cuanto a su condición espiritual sería superficial, por encimita. Tendrían simplemente una vida moral, pero no espiritual. Y pues eso es peligroso. Él nos ha llamado a proclamar la verdad y esta verdad tiene que ser proclamada de una manera completa. ¿Qué es la verdad? Observar en qué condición me encuentro yo como creación de Dios. ¿Cuál es la naturaleza al Dios que yo pretendo adorar? ¿Y cómo me encuentro delante de ese Dios a la luz de su palabra? Al atender y observar estos 3 puntos nos vamos a dar cuenta que el evangelio no se resume en estos puntos que estamos tocando. Va más allá de transformar vidas que están totalmente muertas. O sea, no es posible que nosotros tengamos una responsabilidad de almas sabiendo que éstas están putrefactas, acabadas, perdidas, sin dirección, sin esperanza, y solucionar la vida de estas almas, resumirlo a un evangelio de tal naturaleza. El evangelio es toda la palabra de Dios y esto, como les repito, no se hace en 5 minutos, no se hace en 1 hora, lleva tiempo, porque el texto base nos menciona, tenemos que discipular, tenemos que trabajar, tenemos que aclarar todas las dudas para que así el hombre pueda ver claramente su pecado, la causa de la separación que existe con Dios y la consecuencia de ese pecado, que es la muerte
eterna. Lo que está en juego es la eternidad de la gente. Y no podemos ir por ahí engañando a las personas que Dios tiene un plan maravilloso para mí, que simplemente Él me ama y que quiere hacerme partícipe de esos planes. No es así de sencillo. El Evangelio en sí abarca toda su palabra. El discipulado es un trabajo que conlleva diligencia y no es algo sencillo. Un punto más. El Evangelio no es yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. En algunas iglesias apelan a este verso, que si confesamos con nuestro corazón que Cristo es el Señor, con nuestra boca que Cristo es el Señor, y confesáramos con el corazón, Y creyéramos. que creyéramos con el... Vamos al texto para no errar. Romanos 10. El que lo tenga lo puede leer, por favor. Dice, Romanos 10, ¿qué pasa? Romanos 10:10, 10:9, por favor. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El 10. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Enrique. Es una oración a la cual mucha gente es llamada y a la cual apelan muchas iglesias. Mira, confiesa a Cristo. Pero tenemos que atender algo aquí muy importante. Estamos aprendiendo nosotros no simplemente a leer la escritura, no solo escudriñarla, sino estudiarla en su contexto, tanto gramatical, su contexto contemporáneo, lo que estaban pasando los creyentes en aquel tiempo, hablando de historia, de geografía. Tenemos que considerar muchas cosas. Tiene un nombre, ¿es hermenéutica? Es una la hermenéutica, ¿Apologética? hermenéutica. El punto es que nosotros tenemos que examinar las escrituras a tal grado que quede realmente comprendido qué es lo que quería decir el texto en realidad. Si no podemos nosotros leer un verso simplemente porque, sí lo entiendo, ok, no. Tenemos que analizar el contexto de la carta, la situación en que fue escrita la carta, a las personas que fue dirigida la carta, en qué condición estaban. Tenemos que observar, en este caso, la carta a los romanos. Pablo, cuando escribió esta carta, fíjense lo que acababa de vivir. Él no tenía mucho, de ser encarcelado, de ser apedreado, de ser menospreciado, de ser tachado de lo peor. Le tocó predicar el evangelio a una comunidad que estaba acostumbrada a escuchar personas elocuentes hablando de filosofía de aquel tiempo. No sé si alguna vez han escuchado acerca de filosofía. Grandes filósofos que existieron antes de Cristo causaron un efecto tremendo en ciertos lugares, y donde de esos lugares le tocó a Pablo predicar. Y obviamente cuando él exponía el evangelio, ellos se reían, se burlaban. Él nos viene a hablar de un Dios y que murió. No alcanzaban a percibir la magnitud o el alcance que tenía el evangelio que estaba predicando, porque estaban totalmente bañados, estaban totalmente envanecidos por algo diferente, algo meramente humano. Bueno, cuando Pablo externa este verso donde dice
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyes en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No era sencillo hacer eso. Si atendemos en qué siglo fue en el primer siglo, cuando la iglesia era perseguida, cuando la iglesia fue atribulada, cuando el Coliseo romano fue reabierto para hacer espectáculo del pueblo de Dios. Alguna vez yo creo que han visto en internet, ¿no?, los primeros cristianos, cómo fueron perseguidos y fueron echados vivos para formar espectáculos de un coliseo romano. Aquel que confesaba a Cristo implicaba morir inmediatamente. Hoy día tenemos la libertad de expresar: yo vivo para Cristo, creo en Cristo, en el Cristo que vivió, murió y resucitó y ascendió al Padre hace más de 2000 años, y no pasa nada. Y nuestras vidas iguales, humanas. Es por eso que es importante que nosotros atendamos toda la palabra de Dios, atendiendo, leyéndola, estudiándola de una manera correcta. Si no podemos solos, estamos aquí, nos apoyamos entre todos, la escudriñamos para entender mejor qué es lo que quería decir Pablo cuando expresaba esto. Pablo, de hecho, él se consideraba romano. De hecho, en alguna ocasión expresó que él estaba dispuesto a dar su alma, o sea, a perder su salvación porque ellos se salvaran. Y pues él estaba ansioso por ir a Roma a predicar el Evangelio. Pero viendo el panorama en que se encontraba, imagínense, no era sencillo. Por lo tanto, este verso que ha sido utilizado en muchas iglesias para hacer venir a la gente: ven, confiesa a Cristo, y en ese instante ya eres uno de nosotros, es mentira. Estamos mandando a mucha gente a perderse en el infierno. Entonces no es sencillo el Evangelio de predicar. Lleva tiempo, lleva esfuerzo, sacrificio y algo más, algo que debemos nosotros cuidar. Aquí no son ustedes nada más, sino es Cristo mismo estando presente. ¿Qué es lo que nosotros exponemos a sus hijos, a los posibles nuevos creyentes, a su iglesia? Nosotros, los que estamos detrás de un púlpito, tenemos un peso muy grande, una responsabilidad muy grande, y debemos cuidar cada palabra, el mensaje que se ha de dar. Tenemos que tener mucho celo para no hablar cosas personales, porque lo que está en juego es la eternidad de cada uno de los que escuchan el Evangelio, el verdadero Evangelio. Primera de Juan 4:19, por favor. ¿Ya están ahí? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El 10, un poquito, 19, ahora el 10, vamos otra vez, mismo capítulo. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si observamos claramente ahí, el amor de Dios es el responsable de que nosotros ahora le amemos. La salvación de principio a fin corresponde
a Dios. Por lo tanto, no es algo que nosotros por propios méritos podamos hacer. Y es algo que, como mencionaba hace un momento, no es algo que podamos nosotros resolver en cuestión de 1 hora o 5 minutos. Hablando de esos llamados que se hace a la gente para que reciban a Cristo. No es así como el Evangelio debe ser predicado. Eso es delicado porque lo que está en juego son las almas de mucha gente. Romanos 9, 15 y 16. Romanos 9. Ajá, 15 y 16. ¿Lo tienes, David, por favor? ¿Lo podrás leer? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Gracias. Fíjense, nosotros como seres humanos, algo que tenemos a imagen y semejanza de Dios son las emociones, somos sensibles. Es muy natural que nosotros nos conmovamos. En las iglesias de hoy día hacen todo un panorama para conmover a la gente, para atraerla, para retenerla. De verdad, cuidan mucho ese tipo de escenarios para que la gente se sienta atraída y se sienta a gusto en esos lugares. La gente, el mensaje que recibe muchas veces es un mensaje que en lugar de confrontarles con su pecado, es hacerlos sentir bien consigo mismo. Cristo te ama, Él tiene un plan maravilloso para ti, Él te hará prosperar, Él ha solucionado todos tus problemas. Humanizan el Evangelio. La filosofía ha entrado a las iglesias, la psicología. Todas esas enseñanzas han de alguna manera sedado el espíritu de la gente para que no reciba verdaderamente la palabra de Dios. Es como un aliciente, es como vamos a proveerles un poquito de bienestar para que ellos aquí estén con nosotros y no se vayan. Porque a veces en las iglesias lo que buscan es un fin particular y es vergonzoso, pero este fin muchas veces es la economía. A veces la iglesia se ha hecho como una especie de empresa o negocio que al cliente hay que darle lo que quiere. Y al darle lo que quiere, el cliente no te va a fallar. Los que somos comerciantes sabemos de eso. Sabemos y conocemos qué es lo que el cliente demanda. Y sobre eso trabajamos para conservarlo. Pero aquí no estamos hablando de clientes. Estamos hablando del pueblo de Dios, al cual muchas veces, humanizando el Evangelio, lo estamos condenando. Estamos condenando a la gente a una condenación eterna. Es por eso que nosotros como hombres no, dice el texto, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tenga misericordia. Es algo que Dios va a obrar, pero lleva tiempo. Él es poderoso, sí, es poderoso. Él puede hacer de las piedras, rápido que hablen, puede hacer milagros, pero desafortunadamente nosotros muchas veces queremos hacer las cosas rápido. Buscamos estrategias para poder cautivar a la audición y de esta manera hacerles creer que tienen la eternidad segura, y no es así. Es por eso que debemos nosotros predicar el Evangelio completo en todo su esplendor, toda la vida de Cristo, toda la naturaleza de Dios, la condición natural del ser humano y cómo se encuentra delante de Dios. Otro punto que tenemos, el Evangelio no es si ya leíste la Biblia 3 veces,
si ya te la aprendiste, si no dejas de orar todos los días, si no dejas... No se trata de lo que tú o yo podamos lograr. El Evangelio no es meramente algo intelectual, algo de lo cual nosotros estemos dotados. No podemos nosotros creer que el Evangelio sea así de sencillo. Nosotros podemos leer la Escritura 1, 2, 3 veces, pero eso no me hace un cristiano. No podemos faltar a la iglesia, cada 8 días ahí estoy, yo soy de los primeros, pero eso no es lo que me hace un cristiano. Proverbios 3, 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal. Nosotros por naturaleza somos malos desde que nacemos. Eso es la verdad. Desde que somos concebidos, el pecado ya mora en ese ser nuevo. Desde que nace, está en pecado hasta que Dios hace la obra en su vida. Es como ya el pecado no tiene poder sobre esa persona. Satanás ya no tiene poder sobre esa persona, la muerte ya no tiene poder sobre esa persona. Pero mientras Dios no haya hecho la obra en alguien, en el corazón de una persona, es esclava al pecado, a la muerte y a Satanás. Y bueno, a lo que me refiero, no se trata que tan bueno sea yo para leer. Hemos escuchado predicadores muy elocuentes, en verdad sorprendentes, y nos hemos observado cómo han caído. La verdad, a veces nosotros podemos confiarnos de nosotros mismos y eso es peligroso. No es algo de lo cual yo pueda convencer a Dios para que Él me considere. Recordemos que la salvación es de principio a fin directamente de Dios. No es algo intelectual, no es algo que pues yo puedo hablar como cristiano, yo puedo conducirme como cristiano, ser fiel a todas las actividades de la iglesia, pero Dios escudriña el corazón. A Él no lo vamos a engañar. No es algo de acá, sino es algo de acá, del corazón. Por eso el texto dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión, temamos al Señor y apartémonos del mal. Hay evidencias que muestran cuando una persona realmente su corazón ha sido transformado. Y las evidencias las vamos a encontrar rápidamente en el Evangelio. Ahí vamos a darnos cuenta que realmente nuestro corazón ha sido transformado. A la luz de la palabra, es como nosotros al exponer el Evangelio nos vamos a observar a los hermanos, vamos a aceptar a un nuevo hermano, lo vamos a reconocer. Si nosotros no estamos capacitados en lo que implica y abarca el Evangelio, difícilmente vamos nosotros a observar a un nuevo creyente, aceptarlo como hermano. Tanto ustedes como nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar las Escrituras a profundidad. Otro punto, el Evangelio no se trata de hacer un ambiente agradable en los escenarios, en los estrados. El Evangelio no se trata simplemente de poner luces acorde para que se sientan cómodos. El Evangelio no es simplemente acomodar un poco de música para amenizar la oración y conmover a la gente. Una experiencia personal. Yo asistí a una iglesia hace años, durante 4 años continuos, y en verdad sí hubo cambios en mi vida, hubo cambios, no lo puedo negar,
pero esos cambios fueron externos, no internos. Yo dejé de hacer cosas que regularmente hacía, pero yo continuaba igual. Mi corazón aún deseaba cosas. Cuando yo tuve oportunidad de escuchar el Evangelio de la manera en que Dios quiere que lo escuchemos, pude experimentar en verdad que aún no había sucedido algo en mi corazón, y es así como el corazón es transformado, y para eso pasaron más de 5 años. Tiene un año que me bauticé, y les hablo de que yo empecé a escuchar del Evangelio supuestamente desde los 27 años. Tengo 43. Ya pasaron 14 años. Entonces, no quiero decir que ese sea el caso de cada uno de ustedes. Puede que sea en menos tiempo. Gracias a Dios, las verdades que exponemos, procuramos que éstas sean fieles a Él. Y bueno, creemos que si somos fieles a su palabra, va a ser eficaz la transformación de una persona. Va a ser eficaz el diagnóstico espiritual de esa persona para que ésta en verdad sepa cómo se encuentra y así verdaderamente reconocer para quién puede vivir. El Evangelio tampoco es una filosofía humana. ¿Alguien tiene una definición de filosofía? Modo de pensar. De cierta manera ¿Tú, Carlitos, quieres participar? ¿Qué es filosofía? Así, una idea vaga que tengas. Pues puede ser una corriente humanista, se puede decir. En sí, la filosofía, nosotros hasta hoy día, se tiene entendido que ha servido mucho para la educación. En todas las escuelas, la filosofía va adelante, tiene que ser enseñada. Desde antes de Cristo existieron hombres muy grandes. Platón, Aristóteles, Sócrates, etcétera, fueron varios, ¿no? Y discípulos de ellos. Se supone que ellos cuestionaban el porqué de las cosas. Eso era filosofar. Cuestionar el porqué el cielo, el porqué la tierra. Buscaban respuestas para todo, hasta hacer reflexionar a la persona y adoptar ciertas filosofías para encontrarle sentido a sus vidas, hasta el punto también de tratar acerca de su alma. Y hacen así una especie de esquemas. Mira, la mente funciona así, el corazón así, el alma así. Pero ciertamente esto se opone a la palabra de Dios. Hoy día, este tipo de filosofías humanas ha sido introducido en las iglesias, a tal grado que ha causado un efecto muy grande. Las filosofías son como una especie de razonamientos en los cuales hace que las personas sean mejores, humanamente hablando, moralmente hablando. Pero en el contexto que nosotros estamos, en un contexto espiritual, simplemente esta estorba para que la palabra llegue en realidad al corazón. Las filosofías humanas han sido introducidas en la iglesia. Gálatas 1, 6, 9 y 10. Por lo regular, estas hacen sentir bien a la gente. Gálatas 1, 6, 9 y 10. A ver, Gálatas 1, 6, perdón. ¿Ya están ahí? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Verso 9 y 10.
como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Las filosofías en sí, y más estas filosofías que son meramente humanas, son razonamientos humanos, se han introducido a las iglesias con un fin: de hacer sentir bien a la gente. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado, por ejemplo, este pensamiento: ámate a ti mismo para que puedas amar a los demás? Y lo dicen cristianos, y no es algo bíblico. No puedes tú amar si tú no te has amado primero. No puedes perdonar si aún no te has perdonado a ti mismo. Por favor, nosotros desde que nacemos nos amamos. Desde que nacemos pegamos de gritos para recibir lo que queremos. Somos egoístas. En nuestra niñez logramos lo que queremos. Sabemos cómo conducirnos con nuestros padres para lograr manipularlos. Y así en la adolescencia somos rebeldes por naturaleza. El egoísmo, lo que quiero enfatizar aquí, nos amamos como no tienen idea. Esa es la condición en que nos encontramos. Incluso el que se quitó la vida, el psicólogo dice: el ambiente en que se rodeó, el ambiente en que creció, tuvo unos malos padres. No, es que él sufrió mucho. No, él se amaba demasiado, a tal grado que no quiso seguir sufriendo y se arrebató la vida. El ser humano se ama tanto que rechaza a Cristo. Es que Él demanda demasiado y yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo quiero ser mi propio juez. Yo quiero dirigir mi vida, no que alguien la dirija. ¿Sí o no? ¿Tiene sentido? Nos amamos tremendamente y eso ha sido introducido en las iglesias para retener a la gente y así engañarle. El evangelio no es presentando filosofías humanas, no, definitivamente. Y dice la escritura: si esto es así, sea anatema. El evangelio tampoco es vivir regidos en la mentira, sino en la verdad. Tan expertos nos hemos vuelto en esto que a veces nos las creemos nosotros mismos. Me ha funcionado ser mentiroso y así llevo mi vida. Una ocasión escuché un programa donde decía que para cubrir una mentira tienes que inventar 20 mentiras más. Entonces, y para cubrir esas nuevas 20 mentiras nacen más mentiras. Es de verdad, es terrible la consecuencia o lo que implica mentir. Una hermana que conocimos y amamos mucho hace tiempo nos decía que si tan solo nos desviamos del camino un solo milímetro, a la larga vamos a estar separados del redil. Bueno, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Del 2 al 6, ya estamos ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, del verso 2 al 6. ¿Lo lees, Carlos, por favor? Sí. Y muchos seguirán sus disoluciones,
por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hasta ahí, gracias. ¿Se dan cuenta? Han hecho mercadería de nosotros, hemos seguido sus disoluciones. La mentira se ha introducido en las iglesias a tal grado que mucha gente ha caído en ellas, sutilmente y conscientemente. ¿Por qué conscientemente? Porque tenemos la palabra de Dios, la cual tenemos la responsabilidad de estudiarla y darnos cuenta de cuando alguien nos miente. Pero conscientemente, ¿por qué les digo? Porque muchas veces nos gusta escuchar mentiras, porque estas nos hacen sentir cómodos. Ahí la llevo, voy bien, y creemos haber escuchado un evangelio, y oh, sorpresa, es mentira, es algo fatal. De verdad, hay un texto más adelante que vamos a ver que nos va de alguna manera a alertar. Gálatas 1:6 al 8. Nuevamente, ya habíamos leído este texto. Dice así: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Incluso un ángel del cielo, sea anatema. El evangelio tiene una naturaleza, y esta es confrontarnos, observar cuidadosamente, escanear nuestras vidas. El evangelio es lo que hace. Hay una ilustración que hemos visto en muchas ocasiones. Es luz en la oscuridad. Como cuando abres una ventana, entra la luz del sol y se ven las impurezas del aire, se ve la basura. Y cuando nosotros nos exponemos al evangelio de Jesucristo, es lo que sucede, es alumbrado a todo lo que da nuestro corazón, y observamos claramente lo terrible que estamos. Un hermano hace tiempo nos decía que cuando Dios nos llama, lo que Él hace es nos observa así como un perro en la calle aguzanándose, lo toma y lo abraza. Nosotros no lo haríamos. Ese es en el estado en que nos encontramos. Ciertamente nos arreglamos, nos vemos bien, pero estamos en putrefacción. Una persona sin Dios está muerta, está acabada, no tiene esperanza, y necesita escuchar la verdad de Dios en todo su esplendor para que sea eficaz la transformación de esa persona. ¿Qué consecuencias tiene un falso evangelio? Salmo 127:1.
Lo hemos leído en varias ocasiones aquí en la iglesia. ¿Lo puedes leer, Elías, por favor? Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Muchas gracias. Nosotros como membresía, si no atendemos a todas las demandas y a todas las instrucciones que ha dado nuestro Señor en la iglesia que le costó, y con un alto precio, le costó su sangre, le costó su vida, fue algo, aquí observamos el Calvario. En alguna ocasión hemos tenido oportunidad de escuchar la pasión de Cristo. Hicieron hasta una película, la cual se queda corta en lo que Él experimentó. Las consecuencias de un falso evangelio inevitablemente son la muerte. Es la perdición de la gente que lo escucha. Mateo 7, 21 al 23, por favor. Mateo 7, 21 al 23. Enrique, por favor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les diré claramente, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Muchas gracias, Enrique. Lo podemos nosotros aquí leer y tranquilos, ¿no? Pero cuando ya no haya oportunidad, vamos a estar gritándoles, diciendo maldiciones a aquellos que no nos hablaron con la verdad. Y bueno, es importante que seamos responsables en estos asuntos. Un falso evangelio nos lleva a la muerte, esa es la consecuencia. Nos lleva a la condenación eterna, a la separación total de Dios. Y es algo que nosotros como iglesia no pretendemos, no deseamos. Porque aparte de desear que ustedes vengan a los pies de Cristo, pretendemos encontrarnos fieles en el momento que Él nos llame. Ahora veremos qué es el Evangelio verdaderamente. El Evangelio, vamos a Timoteo 3:16, segunda de Timoteo. ¿Qué es el Evangelio? Segunda de Timoteo 3:16. Una vez que obviamente venimos a los sermones, los escuchamos y sucedió algo acá. Algo pasó en mi vida que me hizo darme cuenta que estoy mal. Ya llegamos a ese punto. Ahora lo que sigue es lo siguiente. ¿Lo tienes, Elías, por favor? Segunda de Timoteo. Sí, 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, nada más el 16. Todo, el 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto aplica solamente cuando nosotros hemos entendido la naturaleza en que nos encontrábamos. Antes, ciertamente lo vamos a escuchar y pareciera que va a encontrar sentido, pero si Dios no ha transformado nuestras vidas, difícilmente nosotros vamos a aceptar que toda la escritura es inspirada por Dios y que ésta es apta para redarguir, para enseñar, para corregirnos y prepararnos aptos para toda buena obra. Ahora lo que implica, una vez que nosotros y el Espíritu Santo ha hecho algo en nuestro corazón,
discipular en toda la Escritura, enseñarla, escucharla, estudiarla. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Romanos 1, 16 al 17. Uno. 6, 17. Ya. Dice 17, dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. ¿Queremos tener fe? Es importante escuchar la palabra de Dios, porque mediante ella, al escucharla, es para que suceda ese milagro de confiar en Dios plenamente, de que suceda el arrepentimiento eficaz, un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Aquí cuando Pablo estaba expresando, porque no me avergüenzo del Evangelio, si yo les pregunto a ustedes, o bueno, en algunos de nosotros, la verdad, yo no me avergüenzo del Evangelio, pero no para vanagloriarme, en un sentido de que he entendido qué es el Evangelio. Recuerden el contexto, Pablo en qué situación se encontraba en ese entonces. Él estuvo en cárceles, fue apedreado, fue maltratado, fue menospreciado y estuvo firme hasta el final. Fue sacado a escondidas para que no lo ejecutaran. Por lo tanto, vemos el poder del Evangelio operando en un creyente, en este caso un hermano nuestro, Pablo, cómo lo mantuvo perseverante hasta el final, no viendo lo que sufría, sino viendo que Dios fuera exaltado, fuera glorificado, y si era necesario aún perder su vida, él estaba dispuesto. El Evangelio es poderoso para transformar la vida de una persona a tal grado que lo prepara incluso para morir. El Evangelio está cargado del poder de Dios. Ese mismo poder que hizo que Cristo resucitara cuando Él murió, es el mismo poder que el Espíritu Santo opera en los hombres para transformar sus corazones. Quiero que vean claramente el poder del Evangelio que levantó a Cristo, que cobró vida. Ese mismo poder es necesario para todo aquel que no tiene a Dios como el que rige su vida. Es algo que no se logra en un día, no es algo que se logra en una semana. Es algo que tenemos que estar día tras día leyendo la Escritura, escudriñándola, observándola, para que así nosotros lleguemos en el punto donde ya veo que hay una esperanza, ya veo que sí hay solución a mi problema. Segunda de Corintios 4, 8 al 9. El Evangelio es poderoso. Hagamos el ejercicio que hizo el hermano Elías hace un rato. Pongamos nuestro nombre ahí. Es Segunda de Corintios 4, 8 al 9. Cualquiera de nosotros, si estamos en esta posición, ya que el Evangelio haya causado
haya sido eficaz en nuestras vidas. Dice, si estamos atribulados en todo, más que angustiados, más no angustiados, podemos estar atribulados, más no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Para llegar a este punto, o sea, para llegar a ser capacitados a este nivel, es importante que seamos probados, así como dice el Señor, que nuestra fe será probada, porque es importante que esa fe de la cual Dios ha de proveer en su momento, tiene que ser probada, así como el oro, pasada por fuego. Y el fuego quizás representa algo doloroso. Vamos a tener que pasar situaciones algo difíciles, en las cuales vamos a tener que ejecutar decisiones, y que esto va a manifestar que en verdad el evangelio que yo he escuchado es el verdadero. Vamos a manifestar que en verdad yo vivo para Dios. Job 9:4. Job 9. Antes de Salmos. Sí, ¿verdad? Ajá. Job 9:4. Job 9, 4, John, Lord, Ya. No lo he perdido, pero se me cuesta. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Hablando quizás de la criatura, ¿quién se endurece contra Dios? ¿Quién puede cuestionarlo? Dice, Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Dios es poderoso para darnos vida, para transformarlas y para llevarlas hasta el final de nuestros días, perseverando en el Evangelio, perseverando en santidad, perseverando en el evangelismo, perseverando día con día en tormentas, en bonanza, fieles a la causa. El poder del evangelio es lo que hace. Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo, Carlos? El diablo. Enrique. Satanás. El pecado, muy bien. Nuestro propio enemigo somos nosotros mismos. Con quienes luchamos primeramente somos contra la naturaleza en la cual nos encontramos. Quien se va a oponer al verdadero evangelio en primer lugar somos nosotros. La batalla más grande que podamos lograr en esta tierra es conquistarnos a nosotros mismos, hacer, obviamente, refugiándonos en Cristo para poder lograr que esto que somos, este tiesto de tiestos, este barro, haga su voluntad. El barro es caracterizado como algo insignificante, de hecho es algo muy barato y que puedes encontrar en donde quiera y gratis. No pagan alto precio por él, a menos que hagan artesanías y bueno, tiene un valor, ¿no? Pero el barro en sí es insignificante, es algo sin valor. Nosotros somos vasijas de barro en las cuales es depositado el evangelio y estas vasijas van a tener valor por lo que se encuentra en ellas, no por lo que en sí son. El valor que le va a dar a esas vasijas es lo que han recibido. Por lo tanto, en esa posición es que nosotros debemos
estar delante de Dios como cucarachas. Y no solamente como cucarachas, sino aplastadas. En ese nivel es como Dios tiene derecho sobre nosotros. Ir postrados delante de Él y estar conscientes que dependemos totalmente de Él. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No tenemos vida. Él es el que lo puede hacer. Y Él es el único que puede hacer que estas vasijas cumplan una función que valga la pena. Pero aún cuando cumplan esa función, seremos siervos inútiles. Perros fieles, simplemente. El Evangelio libra a las personas de la perdición. Mateo 18:11. Mateo 18. ¿Lo puedes leer, Jonathan, por favor? Sí. Cuando lleguen. Gracias por esperarnos. Muy bien. Adelante, Jonathan. Fuerte y claro y poético. 18:11. Mateo 18:11. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar a lo que se había perdido. Gracias. En alguna ocasión nosotros hemos experimentado o hemos expresado esto: lo he perdido. Lo he perdido todo. Lo he escuchado, ¿cómo lo explico? En amistades, amigos, compañeros, pues lo he escuchado en personas, dicen, lo he perdido todo. ¿Qué has perdido todo? Mi matrimonio tronó, mis hijos no me quieren, les dejé todo, yo me quedé en la calle, no tengo nada. Bueno, dice aquí la palabra, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Si en una manera literal nosotros cuidamos y observamos que éramos causa perdida, al verso que dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, es una sentencia que fue dictada. Por cuanto todos pecaron están fuera de la gloria de Dios. Si observamos, ¿quién no peca? Todos. Por lo tanto, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es fatal. Eso abarca dimensiones grandes. Si es doloroso nosotros expresar, he perdido un brazo, he perdido una pierna, he perdido un ojo. O sea, el haber perdido es algo que no voy a recuperar, es algo que ya no tiene remedio. Ahora imagínense, el Evangelio tiene el poder para ir por lo que ya se había perdido y recuperarlo. Ese es el verdadero Evangelio, que tiene el poder para transformar de aquello que a nuestros ojos no tiene solución, ya no hay remedio, nunca va a cambiar. Ese es el Evangelio. Tiene poder para recuperar lo que ya no tenía solución. En este caso nosotros, siendo culpables, puede hacernos inocentes. ¿Cómo crees que sea posible eso, Enrique? ¿Cómo lo expresarías? ¿Cómo es posible que Dios, al ver mi vida, que está llena de pecado, ahora me hace inocente? Por favor, con tus palabras. Siento que, pues, a través de su palabra, ¿no? Y enderezando de cierto modo nuestra forma de actuar, más que nada, nuestra forma de pensar. Muy bien. Carlos. Pues a través del sacrificio de su Hijo. Sacrificio de su Hijo. Jonathan, ¿quieres participar?
¿Cómo es que algo que es malo, Dios lo convierte en bueno? ¿Cómo es posible? Por la fe en Él, ¿no? La fe en Él, su gracia. Elías, por favor. Él entregó lo que más, el Padre entregó lo que más amaba en propiciación por nosotros. Es algo que no podemos explicar y jamás entenderemos, pero pues esa obra que Él hizo, pues la hizo completa y la hizo por amor. Gracias. David, por favor. Pues sí, bueno, como es pues realizar el pago del rescate, de justo por los injustos. Ahí está. Miren, nosotros, la ilustración que les ponía en un principio, un juez llevan ante él a alguien que es culpable, él tiene que aplicar la ley, tiene que ejecutarla, si es un juez justo. Él no va de buenas a primeras, estás perdonado, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si este juez dice, él merece morir? Y este juez dice, pero deseo yo librarlo de esa muerte. Y para que la audiencia quede a gusto, ¿qué tiene que hacer ese juez? ¿Qué podría hacer ese juez? Para que la audiencia quede justo, para que la audiencia quede satisfecha en que el juez tome la decisión de librar de la muerte a ese hombre que es culpable, necesariamente el juez dice, yo muero por él. Cristo murió porque la paga del pecado era la muerte. Pero nosotros, aunque muramos, no somos capaces de salvar a un gusano, porque el sacrificio es sucio y el sacrificio tenía que ser algo puro. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, era el Cordero, sin mancha. Y el pago por nuestra vida, por nuestra salvación, era que Él tenía que ser abandonado por sus amigos. Tenía que ser maltratado por su propio pueblo, por el pueblo escogido, los judíos. Hay un texto que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. De lejos, sus amigos lo siguieron, de lejitos, todos se esparcieron. Incluso, abiertamente, los dejaron. Porque algo natural, cuando una vida es transformada, en el caso de los apóstoles, su manera de hablar los delataba, que ellos eran discípulos de Él. Y muchos guardaron silencio. Pedro habló y fue delatado. Hablas como Él. Los clavos, su sangre vaciada, la lanza en el costado, la bofetada. Después, pedir por los que le habían entregado, suplicar por sus enemigos. Lo peor, toda la ira de Dios la recibió por nosotros para lograr salvarnos. Y es por eso que quedó satisfecha la justicia del Padre a través del sacrificio del Hijo. Y así, ya no mirarnos a nosotros como lo que realmente somos, sino ahora nos mira a través del sacrificio de Cristo y pasamos
por inocentes. Nos es atribuido, la vida de Cristo nos es atribuida a nosotros. La vida de Cristo fue justa, intachable, perfecta, desde principio a fin. Y ahora eso nos es atribuido a nosotros para que ahora el Padre nos vea inocentes, nos vea a través de Cristo. Eso es lo que sucedió en el Calvario. No fue cualquier cosa. Y tenemos nosotros que analizarlo con mucho cuidado, estudiarlo, hasta que llegue el punto donde creamos acá en el corazón lo que Él hizo por nosotros. El Evangelio libra a las personas de la perdición de esta manera. Solo el Evangelio de Dios puede vencer la naturaleza pecaminosa del hombre y darle una vida nueva. Romanos 5, 6, 8 y 6. Romanos 5, 6. Primero 5, 6. ¿Están ahí? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Capítulo 8, verso 6. Adelantito. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne es muerte. Abiertamente lo que está diciendo, el ocuparse de mis propios deseos me va a llevar a la muerte. El ocuparse de la vida, de los deseos de Cristo, de lo que es su voluntad, eso me va a llevar a la vida, a la paz. Juan 1:12, por favor, un poquito atrás. Juan 1:12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y esto es el resultado, reitero, no es resultado de una oración de 5 minutos, no es resultado de escuchar un mensaje de 1 hora y quebrantarme y tomar una decisión y orar a Dios. Esto es resultado de estudiar la palabra de Dios, observar mi condición total, que abarca mucho, hasta qué grado mis facultades fueron afectadas después de la caída, para darme cuenta qué tan sucio estoy, qué tan pecador soy, porque nosotros tenemos un criterio como pecadores, y es un criterio humano. Es importante observar el criterio de Dios sobre nosotros, cómo estamos delante de Él, y solamente es a través de la Escritura, estudiarla. Y eso lleva tiempo. Al valorar de dónde Dios nos ha sacado, vamos a valorar el sacrificio de Cristo. Vamos a valorar el amor incomparable, indescriptible de parte de Dios hacia su pueblo. Primera de Corintios 1:18. ¿Ya están ahí? 1:18. ¿Por qué es importante escuchar el verdadero evangelio? ¿Por qué es importante que este sea expuesto? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
verso 23, adelantito, por favor. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Verso 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El Evangelio es poderoso para salvar a los perdidos. Y nosotros aquí, al estudiar las Escrituras, vamos a percibir algo por encimita de lo glorioso del plan de salvación de Dios. Algo por encimita. Y es de lo que nosotros echamos mano. Nosotros vamos a comprender esto cuando pasemos a la siguiente etapa, la glorificación, plenamente, como debe de ser. Ahorita de lo que echamos mano es de lo que el Espíritu Santo ahorita nos provee, y obviamente también la responsabilidad que tengamos nosotros como creyentes. Hay un comentario que quiero leerles. La única señal verdadera y la única sabiduría verdadera, este es el único mensaje que Pablo estuvo dispuesto a predicar, porque es el único que tiene poder para salvar a todos los que creen. Pablo se mantuvo hasta el final de sus días firmes, hablando estas verdades, y ahí se mantuvo, pesara lo que pesara. Una razón, el que muriera, es que tenía que dar su vida, y solo Cristo podía soportar, hablando de Cristo, la razón de que Él muriera es que tenía que dar su vida, porque lo que implicaba estaba en juego la muerte espiritual nuestra. Por eso Él murió, por eso Él tuvo que hacerse hombre como nosotros, vivir como hombre, para poder así cumplir con las demandas de Dios, las cuales aquí todos juntos no podíamos cumplir. Él vivió la ley de Dios al pie de la letra por nosotros, y solo Él tenía más valor que todos los hombres juntos, y el valor que tenía era infinito para comprar multitud de hombres. A los llamados, el mensaje de la cruz, que parece tan ilógico e irrelevante, hablando de los judíos. A los llamados, cuando el comentario dice a los llamados, se refiere a los judíos. El mensaje de la cruz, que parecía ilógico e irrelevante, en la mente natural y orgullosa del hombre, es en realidad la mayor demostración del poder y la sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios logra ejecutar el plan de salvación a pesar de todo el escenario que se tornó en aquel tiempo, cuando Cristo vino? Él utilizó incluso a su pueblo escogido, que lo rechazó, incluso utilizó eso para alcanzar a sus escogidos y cumplir su plan redentor para a todos aquellos por los cuales Cristo murió antes de la fundación del mundo. Hermanos, a grandes rasgos, esto es por encima del Evangelio. Nos llevaría más tiempo abarcar todo lo que abarca y lo que implica escuchar y vivir el Evangelio. Y esto es lo que nosotros es importante expresar a la gente para que sepa qué es lo que abrazamos. Es la columna lo que soporta a la iglesia.
Y como decía el texto de Salmos 127:1, si no es Dios quien edifica la casa, en vano los que trabajan. Para nosotros como creyentes, si hemos descuidado el observar el sacrificio de Cristo tal y como el Evangelio nos lo presenta, tenemos oportunidad para ir delante de Él en arrepentimiento y fe, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Para aquel que no había escuchado el Evangelio como se ha expuesto, de igual manera, estamos esta iglesia a tu disposición para atender todas las dudas, y estamos dispuestos a discipularles para que lleguen al punto donde meramente quieran vivir para Cristo, quieran honrarle, quieran glorificarle, quieran ser parte del cuerpo, la iglesia. Es el objetivo, discipular y darlo todo, cumpliendo cada palabra que está escrita, ya que esta ha sido inspirada por Él. Pues eso es todo lo que puedo compartirles acerca de lo que no es el Evangelio, lo que sí es, y su alcance y las implicaciones. Que Dios los bendiga, hermanos. Eso es todo.